alrededor de nosotros. En nuestra vida cotidiana siempre están ocurriendo fenómenos físicos que, vistos y explicados por la persona correcta, pueden verse como algo muy difícil y complicado o como algo tan fácil como 3 palabras. En este caso hablaremos de la elasticidad, junto con 3 puntos a los que llamaremos subtemas, explicados por nosotros, que aunque no somos eruditos o expertos científicos, tratamos de hacerlo de la forma más resumida al final de cada uno con un experimento para comprobar la veracidad de cada una de las leyes o principios mencionados. Mi nombre es Carolina Nieto, estos son los integrantes de mi grupo, pertenecemos al 11A Ciencias, bajo la tutoría de la profesora Patricia de Gracia. Que disfruten del vídeo. Con elasticidad nos referimos a la propiedad de ciertos materiales de ser deformados bajo una fuerza externa que actúa sobre ellos y luego recuperar su forma original cuando dicha fuerza desaparece. A estos tipos de conductas se las conoce como deformaciones reversibles o memoria de forma. No todos los materiales son elásticos y aquellos que se rompen, se fragmentan o permanecen deformados luego de la acción de la fuerza externa, simplemente no son elásticos en absoluto. Los principios de la elasticidad son estudiados por la mecánica de sólidos deformables según la teoría de la elasticidad, que explica cómo un sólido se deforma o se mueve como respuesta a fuerzas exteriores que inciden sobre él. Así, cuando estos sólidos deformables reciben dicha fuerza exterior, se deforman y acumulan en su interior una cantidad de energía potencial elástica y por lo tanto también de energía interna. Dicha energía, una vez retirada la fuerza deformante, será la que obligue al sólido a recuperar su forma y se transforme en energía cinética, haciéndolo moverse o vibrar. Ahora estaré elaborando un experimento. Los materiales son un globo y un palito de brocheta. Ahora ya inflado el globo, se estará introduciendo el palito de brocheta. Introducimos el palito de brocheta por el medio del globo. Ahora, ¿por qué no se desinfló el globo? Como ya sabemos, el globo es elástico, pero la parte más elástica es aquí en el medio, donde se pudo perforar con el palito de brocheta. Cuando inflamos un globo se expande en la izquierda y en la derecha, pero la elasticidad viene de la parte del medio. Es cuando se puede hacer más grande y si lo inflamos de más, explota. Esto pasa porque como el globo es demasiado elástico, se moldea al hueco de la perforación que se hizo para que no se salga el aire. Ahora, con esta introducción de lo que es elasticidad, podemos profundizar el tema explicando el límite elástico, esfuerzo, deformación y límite de ruptura. Límite elástico o límite de elasticidad. El límite elástico o límite de elasticidad es la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Si se aplica una tensión superior a este límite, el material experimenta un comportamiento plástico con una deformación permanente y no recupera espontáneamente su forma original al retirar las cargas. En general, un material sometido a la tensión inferior a su límite de elasticidad en deformado temporalmente de acuerdo a la ley de Hooke. Los materiales sometidos a la tensión superiores a su límite de elasticidad tienen un comportamiento plástico. Si la tensión ejercida continúa aumentando, el material alcanza su punto de fractura. El límite elástico marca, por tanto, el paso del campo elástico y la zona de la fuente. Más formalmente, esto comporta que en una situación de tensión inicial
el límite elástico es la tensión admisible a partir de la cual se entra en la superficie de la fluencia del material. La determinación del límite elástico. Si se dispone de la tensión en función de la deformación en un gráfico, se observa que en un principio y para la mayoría de los materiales, el elastómero no lo cumple. Por ejemplo, aparece una zona que sigue su distribución casi lineal, donde la pendiente de los módulos de elasticidad E. Esta zona se corresponde a la deformación elástica del material hasta un punto donde la función cambia de régimen y empieza a curvarse, zona que se corresponde al inicio del régimen plástico. Ese punto es el límite elástico. Debido a la dificultad para localizar exactamente y con total fidelidad, ya que en los gráficos experimental la recta es difícil de determinar y existe una banda donde podría situarse el límite elástico. La ingeniería se adopta un criterio convencional, se considera como límite elástico de tensión a la cual el material tiene una deformación plástica. Un ejemplo claro de límite elástico son las ligas. En este caso 2 para hacer más claro la explicación del concepto. Ambas tienen la capacidad de multiplicar su tamaño, pero en diferente medida, debido a factores como el tiempo de uso. Como vemos, una es ligeramente más grande que la otra, ya que se ha usado más veces, en este caso la blanca, teniendo más elasticidad que la azul. El límite elástico de ambas es el mismo, pero al sufrir deformaciones por su uso, la blanca alcanzará más rápido este límite y con el tiempo una deformación permanente. Esfuerzo y deformación. El esfuerzo en la física es la reacción de la fuerza aplicada en el área sobre la que se actúa. En este sentido, el comportamiento de la materia variará dependiendo de cómo sea aplicada esta fuerza. Algunos tipos de esfuerzos son esfuerzo de tracción, esfuerzo de compresión, esfuerzo de flexión, esfuerzo de corte y esfuerzo de torsión. El esfuerzo de tracción es el cual una fuerza es aplicada por dos lados de la materia. Un ejemplo podría ser los cables eléctricos, ya que estos están enrollados normalmente, pero al aplicar dos fuerzas, que serían los postes, estos terminan estirándose. El esfuerzo de compresión, por otra parte, es en el cual se aplica una fuerza para comprimir o aplastar un objeto. Un ejemplo podría ser cuando nosotros utilizamos una pesa o nuestras manos para aplastar una lata. Esfuerzo de flexión. Este esfuerzo se caracteriza por aplicar una fuerza en una materia estirándola. Aquí podríamos tomar ejemplo como con un globo desinflado podemos estirar el objeto. Esfuerzo de corte. Este es el esfuerzo en el cual aplicamos nuestra fuerza en un objeto cortante para, valga la redundancia, cortar la materia con la cual se está actuando.
Aquí podemos poner de ejemplo a cómo con una sierra eléctrica podemos cortar un árbol. Y por último, el esfuerzo de torsión. En este esfuerzo se caracteriza por utilizar la fuerza en el objeto para torcer su forma. Aquí podemos poner de ejemplo a las reglas elásticas, ya que estas las puedes agarrar y torcerlas sin llegar a romperlas. Ahora, cabe aclarar que el esfuerzo de la materia puede causar deformaciones en esta misma. Y la deformación es el cambio temporal de la forma producida por una fuerza mecánica dentro del límite elástico del material bajo presión, recuperándose esta forma y dimensión originales al eliminar la fuerza deformante. Algunos tipos de deformación son la deformación elástica y la deformación plástica. La deformación elástica es aquella en la que el objeto regresa a su forma original después de aplicársele la fuerza. Un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de deformación elástica es la deformación que sufre un cable al ser estirado, pero que al dejar de ser estirado vuelve a su posición original. O al torcer la regla, al dejar de torcerla vuelve a su forma recta. En cambio, en la deformación plástica se da un caso distinto, ya que el límite elástico es sobrepasado o el esfuerzo que se aplica sobre la materia es tanto que termina fragmentando la forma del objeto. Un ejemplo de esto puede ser cuando nosotros rompemos un vaso. Al sobrepasar su límite elástico termina fragmentándose, impidiendo que consiga su forma original otra vez. Experimento de esfuerzo y deformación. Materiales: 2 perchas, 2 candados de distinto tamaño, un llavero y 3 soportes para los objetos. Procedimiento: lo primero que hay que hacer es comprobar la presión que ejerce el candado de menor tamaño en el centro de la primera percha. Como se puede ver, el candado ejerce una presión que hace que la percha se incline hacia abajo, pero esta se sigue manteniendo relativamente estable. Y ahora procederemos a poner el segundo candado, que es de mayor tamaño que el primero, en la punta de la segunda percha. Vemos que debido a su mayor peso, este candado ejerce mayor presión que el primer candado, y al estar en la punta, esa presión es amplificada, ya que al alejarse del eje, la estabilidad del objeto sobre la percha se disminuye a tal punto de que casi puede llegar al suelo. Y ahora vamos a comprobar lo mismo, pero con un llavero. Un llavero que es de menor tamaño y peso que los 2 candados anteriores. Lo colocamos en la punta de la segunda percha y vemos que la presión que ejerce no tiene comparación con la presión que ejercía el segundo candado, pero si lo comparamos con la presión que ejerce el primer candado al centro de la primera percha, podemos ver que la presión que ejercen es la misma. Esto nos quiere decir que dependiendo de qué tan alejado o acercado del eje esté el objeto, la presión, y también dependiendo del peso, la presión ejercida sobre el objeto o sobre las perchas en cuestión será mayor o menor. Con esto doy por concluido. El límite de ruptura de un material se define como la máxima tensión alcanzada y es la mínima fuerza por unidad de sección capaz de producir la ruptura de un cuerpo. El material se deforma hasta un máximo denominado límite de ruptura. Entre el límite de ruptura y la deformación elástica, el límite de ruptura tiene lugar a una deformación plástica. Si entre el límite de la razón elástica y el límite de ruptura tiene lugar
a una gran deformación plástica y el material se le denomina dúctil. A continuación les presentaré un experimento de límite de ruptura. A continuación, los materiales para realizar el experimento serían el soporte y la liga. Y por supuesto, las pesas, que es lo que hará que la liga se estire. Y la cinta métrica para ir midiendo la liga cuando no esté en límite de ruptura. Lo primero que haremos es medir la liga para saber cuánto mide antes de poner el peso. Como podemos ver aquí, ella está midiendo 8 centímetros. Pero cuando le ponemos el peso, que sería un candado, le aplicamos una cierta masa al cuerpo y vemos que este se comporta como elástico, en cambio, como podemos ver aquí. Y ya esto no va a medir 6 centímetros, sino que va a medir como unos 10 centímetros. Sí, 10 centímetros. Y al aplicar una mayor masa al cuerpo no lo soportaría y llegaría a su límite de ruptura. Muchas gracias. Al realizar todas las investigaciones correspondientes y realizar cada una de las actividades experimentales, llegamos a la conclusión de que la elasticidad es una medida de la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante el cambio en alguno de sus factores determinantes. Es decir, la elasticidad es la parte de la física que estudia las leyes que gobiernan las deformaciones que sufre un cuerpo cuando sobre este actúan fuerzas externas. Otras conclusiones a las que llegamos son: la constante elástica está relacionada con las pendientes del sistema, ya que viene siendo como una razón de cambio. Cuando periodo y masa aumentan, también lo hace la constante elástica. Se demostró la variación de los periodos cuando el valor de las masas aumentó. Esto sucedió porque al tener mayor masa tenemos mayor inercia. El resultado de la constante elástica fue reducido. Y finalmente llegamos a la conclusión de que todo cuerpo sobre el que actúen fuerzas externas sufre una deformación que va a depender de la naturaleza del sólido y de las fuerzas que sobre él actúen.